Hermanos y amigos, continuamos en nuestro estudio de la lección La mayordomía y nuestra relación con el Señor. Y para el 27 de enero del 2018, nuestra lección está titulada Escape de las costumbres del mundo. Nuestro texto central, Proverbios 11, 4 al 28. No aprovechará las riquezas el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Satanás no tuvo éxito con Jesús al tratar de ofrecerle no solo las cosas del mundo, sino intentarle. Pero ha tenido éxito con el ser humano, porque a las tentaciones, porque al deseo de cosas, la influencia del mundo es a veces una influencia poderosa. Escapar de esas influencias, de esas costumbres, es algo que para el ser humano se hace difícil. Por eso, entre aceptar a Dios y servirle a Dios y las cosas terrenales, el ser humano, el hombre a veces duda porque está aferrado a esas costumbres. Vamos a estudiar esta semana elementos importantes en nuestra experiencia cristiana. Cómo tener una vida de éxito cristiana, una vida de éxito victoriosa. Nuestro primer elemento es una relación con Cristo. ¿Cómo teniendo mucho o teniendo poco nosotros podemos llegar a tener esa relación? Porque a veces pensamos que es el rico el que está aferrado a su riqueza y que no quiere de Dios. Pero a veces el pobre también, el que tiene poco, también está aferrado a lo poco que tiene, o está en la empresa de querer tener y conseguir, y en eso se va a pasar la vida. El apóstol San Pablo nos aconseja: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:2. Poner la mira en lo que no vemos, en las cosas de arriba. Ese es el fundamento del cristiano. El cristiano pone la mira en cosas que aún no ha visto. Por fe él las ve la gloria futura. Y cuando ponemos la mira, nuestra vista en esas cosas, en la gloria futura, entonces nuestra relación con el Señor. Cuando ponemos nuestra vista en Jesús, que en esa relación con Cristo, el mundo no nos impida ver su belleza, ver su amor para con nosotros. No hay otra esperanza mayor. Y esa devoción con el Señor, aunque hayan altibajos, aunque hayan esos momentos en la vida cuando como que quisiéramos desistir, mi hermano, si no perdemos de vista, mi amigo, al Señor Jesús, entonces nunca perderemos de vista esas cosas futuras que no estamos viendo hoy. ¿Dónde está el secreto? En que mi vida se esconda en Jesús, en que yo mire a Jesús. Si lo miro a Él, si mi vida se esconde en Él, si nuestra atención está en Él, entonces el vacío que tenemos y que a veces lo queremos llenar con las cosas de este mundo, el Señor lo llenará. Y mi relación con Él será una relación viva y cada día le amaré más, porque su amor será puesto en mí, porque su vida en mí hará que entonces mi vida tenga un significado y cada día mi relación con el Señor será una relación de vida y para vida. El punto número 2 es la palabra. El elemento número 2 es la palabra.
La palabra de Dios, mi querido hermano, mi querido amigo, es fundamental. Su escudriñamiento. De nada nos sirve tener una, dos o muchas Biblias. ¿Cuántas Biblias hay en el mundo? ¿6.000 millones? No sabemos. Pueden ser muchas más. Pero ¿cuánto se estudia esa palabra? ¿Cuánto nosotros nos aferramos de esa palabra bendita? Es allí donde está el secreto, en que Jesús podamos verlo en su palabra. En Hebreos 4, versículo 12, el apóstol San Pablo escribió lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra tiene poder. Ningún libro, por más sabio que sea el escritor, podrá hacer lo que hace la palabra de Dios: cambiar vidas, hombres con vidas desordenadas, hombres borrachos, maldicientes, hombres y mujeres que viven una vida miserable. Por la palabra, por el estudio de esa bendita palabra, por ver allí a Jesús, sus vidas han cambiado. Es la única esperanza, la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús en San Mateo 5:39 dijo a los judíos y nos dice a nosotros: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar la Escritura y ver al Jesús del amor allí, a quien dio su vida por mí. Esa es la fuente suprema de verdad. Las supersticiones, nuestras propias justicias, se verán como nada, se verán sin valor cuando acudimos a la bendita palabra de Dios. El mundo, sus deseos, sus posesiones, sus cosas serán secundarias para nosotros. Hermano y amigo, aferrémonos de su palabra, de sus promesas, de sus amonestaciones, y permitamos que, como dice Pablo, todo en nosotros se subyugue de tal manera que hasta las intenciones más profundas del corazón lleguen a ser subyugadas para Dios. Con esta palabra pasamos al elemento número 3, la oración. Sin la oración, la palabra de Dios no tendrá entonces tampoco el poder que debe tener. Cuando yo oro a Dios, cuando yo busco al Señor por medio de la oración, comenzaré a disfrutar entonces de la palabra y la vida eterna llegará a mí. Jesús lo dijo en San Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La palabra de Dios es el medio por el cual Él se comunica con nosotros. ¿Cómo nos habla Dios? A través de su palabra. ¿Cómo hablamos nosotros a Dios? A través de la oración. Es por la oración que la fe se robustece, que la fe crece. Es por el estudio de la palabra de Dios que llega a haber una fe eficaz en nosotros. En Hebreos 11, versículos 1 al 6, hay una escritura para nosotros. Es pues la fe. ¿Qué es la fe? Dice: la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín,
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no haber muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6 de Hebreos 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe va a crecer en nosotros a través de la palabra y la oración. La fe se robustecerá cada día. Por la fe entonces, que no es nuestra, que es de Dios, entonces nosotros cada día tendremos una experiencia con el Señor de vida. ¿Cómo está tu oración, mi hermano, mi amigo? ¿Somos perseverantes en la oración? En el libro La oración de Elena G. de Foix hay este pensamiento. Ella allí explica cómo debemos nosotros claramente entender este asunto y este punto de la voluntad de Dios. Dice, debemos pedir cosas que Él haya prometido y todo lo que recibamos debe ser usado para hacer su voluntad. Cuando se satisfacen las condiciones, la promesa es viva para nosotros y real para nosotros. Esa promesa de una vida plena en Jesús. Y entonces las cosas que tenemos tendrán mucho valor porque estarán al servicio de nuestro Dios. Punto número 4. Elemento número 4. La sabiduría. Qué interesante es el relato de Salomón cuando Dios en un sueño pide a Salomón, o le dice a Salomón, pídame lo que quieras que te dé. ¿Qué pediríamos nosotros si tuviésemos esta experiencia de Salomón? ¿Cuál sería nuestro pedido al Señor? ¿Qué pidió Salomón? Dice en primer libro de los Reyes, capítulo 3, el verso 9, dice que Salomón pidió así: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Sabiduría pidió Salomón. La sabiduría es algo fundamental. La sabiduría hará que andemos en los caminos de Dios. La sabiduría hará que estemos siempre aferrados de su promesa. A Dios le agradó mucho lo que Salomón pidió. Y dijo el Señor, y dice el versículo 10 en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Qué agradó? Porque no pidió cosas materiales, no pidió para él, pidió sabiduría para gobernar a un pueblo que debía gobernar y que era demasiado grande. Esta sabiduría, si no la practicamos, nos servirá. Si esta sabiduría que Dios nos da, no la ponemos en práctica, se perderá su gracia. Conocer la palabra, ser hombres de oración, ser hombres de Dios. Cuando nosotros practicamos todas esas cosas que Dios nos muestra, nos va guiando, nos va dando esas luces maravillosas, entonces la sabiduría nos servirá. Pero cuando practicamos eso, la práctica hará que la vida de un mayordomo sea una vida de beneficio para los demás. Lo que un mayordomo necesita, un mayordomo de Dios, es sabiduría, y poner esa sabiduría en práctica para obtener entonces así entendimiento cada día. Fue lo que Salomón pidió, sabiduría. Hay una sabiduría que no es de Dios, es la sabiduría de este mundo.
El apóstol San Pablo en 1 Corintios 3:19 dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Cuántos sabios hay? ¿Cuánto creemos nosotros saber a veces todo? ¿Cuánto nosotros somos sabios de nuestra opinión? Encontramos personas así todos los días. Su sabiduría es sabiduría terrenal. Y esa sabiduría Dios la confunde porque no es sabiduría de lo alto. Esa sabiduría no nos va a llevar a la palabra de Dios. Y no nos llevará a obedecer la palabra de Dios. Dice en 1 San Juan 5:3, porque el amor a Dios es que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, son bendición. Esa sabiduría es la sabiduría de Dios. Guardar sus mandamientos, obedecer a su palabra, porque la sabiduría del mundo es una sabiduría que traerá maldición. Dice en Proverbios 24, 13 y 14 que la sabiduría es como la miel, es agradable al paladar. Qué hermoso es cuando esa sabiduría, las personas que nos rodean pueden verla en nosotros. Denos, Señor, danos cada día esa sabiduría para que seas exaltado en nuestras vidas. Estos elementos que hemos analizado tendrán vida cuando el elemento 5 sea nuestro, cuando el Espíritu Santo viva en mí. Recordemos que hay dos bandos, hay dos poderes que nos quieren atraer. Por un lado, el Espíritu Santo quiere llevarnos a Jesús, quiere hacer que mi vida tenga significado, pero por el otro lado, Satanás tratará de entramparme, tratará de mostrarme las cosas de este mundo. De ahí dependerá mi vida, hacia dónde yo quiero seguir. Cuando el Espíritu Santo me guíe, me guiará a toda verdad. Mi fe se fortalecerá, mi fe crecerá cada día. Entonces, mi sabiduría no estará fundada en sabidurías humanas, en cosas de hombres, estará fundada en la palabra de Dios. Cuando yo permito que el Espíritu Santo viva en mí. Ezequiel 36, 26 y 27 nos dice lo siguiente: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El secreto de la vida cristiana está en que el Espíritu Santo grabe en mi corazón esas verdades maravillosas. Andaré en ellas, será natural. No tendré que andar pensando en no voy a hacer esto, no haré aquello, no. Natural será entonces mi vida. Obedeceré los mandamientos, la palabra de Dios. Será natural para mí orar, será natural para mí abrir la palabra y escudriñarla y extraer de allí las preciosas verdades para mí. No será una vida monótona, será una vida que presentará a Dios como el centro. En el Deseo de todas las gentes, en la página 640, dice lo siguiente: por medio de falsas teorías y tradiciones
Es como Satanás obtiene su poder sobre la mente, induciendo a los hombres a adoptar normas falsas. Tuerce el carácter. Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente, graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. ¿Cómo nosotros estamos? ¿Nos atrae el mundo o Dios gobierna mi vida? Las cosas del mundo, las posesiones materiales, aquellas cosas que aún necesitamos a diario, son secundarias. Esa experiencia debe ser la experiencia del cristiano. Cuando esto es así, entonces lo que ha ocurrido es que el Espíritu Santo está obrando en mí y mi vida está escondida en Jesús, porque he visto esas verdades, porque he hecho de Dios mi guía diario y mi vida estará siempre entonces aferrada de Él y aferrado a sus promesas. El mayordomo de Dios debe actuar entonces en estos principios. Recordemos esto, el deber es algo fundamental cuando está combinado con el amor. Nada podrá hacer que nosotros dejemos lo importante de la vida, dejemos a nuestro Dios. Teniendo poco o teniendo mucho, siempre habremos confiado en el Señor. Esta experiencia, estos elementos en la vida cristiana tan importantes, tan fundamentales en la vida nuestra, hagámoslos cada día una relación viva con el Señor. Estas experiencias de nosotros como mayordomos del Señor, en esa mayordomía viva y eficaz, que la experiencia de los hombres de la antigüedad, de Moisés, de Salomón, que aunque su camino se había desviado, volvió al Señor y tomó el rumbo, sea para nosotros hoy. Que Dios ocupe en mí el primer lugar. Que Dios te bendiga